all things, but the sustainer of all things. He holds everything together. No solamente es el creador de todas las cosas, sino también es aquel que sustenta toda la creación. Our story begins this way. Nuestra historia empieza de esta forma. In the beginning, En el principio, God. Dios. He is before everything. Él está antes que todo. Nothing can be understood apart from him. Nada puede ser entendido separado de Él. That is the most fundamental reality of all. Esa es la realidad más fundamental de todas las cosas. Now, not all stories begin this way. Ahora, no todas las historias empiezan de esa manera. In my country, in the United States, En mi país, en los Estados Unidos, we don't believe this any longer. no creemos más en esto. We begin our story this way. Nosotros narramos ahora nuestra historia de esta In manera. the beginning was matter, just physical particles. En el principio existía la materia, partículas físicas. If you're an author of a book, If you're what? if you're an author, a writer of a Si tú book, escribes, eres autor de un the libro, most important sentence in that entire book is that very first sentence. la parte más importante de todo su libro es esa primera oración. It sets the trajectory for the storyline for everything that follows. Es la que marca la trayectoria de todo lo que va a seguir usted en su libro. Here's two different opening sentences. Hay dos formas de In the abrir, beginning, God. dos formas de abrir una oración. Una In que the dice, beginning was matter. decir, you have to slow down a little bit. Oh, I'm sorry, yeah. You're good. Podemos decir, en el principio fue Dios, o podemos decir, en el principio fue la materia. Those are going to create two very different stories. Esto va a crear dos historias completamente diferentes. They're going to create two very different foundations for education. Eso también nos va a dar dos fundamentos completamente diferentes para la educación. In the beginning, En el principio, God Dios created creó everything, the heavens and the earth. todo, los cielos y la tierra. And when he's completed his creation, Y cuando él completó su he creación, says it's good. él dijo, es buena, It's very es good. muy buena. I love it. La amo, me encanta. It reflects my character. Refleja mi carácter. God loves his creation. Dios ama su creación. In Psalm 111:2, let's go there, yeah. En el Salmo 119:2, We read- 111:2. Go ahead, yeah. Well, I need to look at. Oh, okay, el versículo. Grandes son las obras del Señor, y todos se maravillan de ellas. Did you? Let's look at one other verse, Colossians 1:16 and 17. Vamos a mirar Colosenses 1, Colossians 16 al 1, 16 17. through 17. Yo tenía todo eso aquí para leerlo, pero como no lo puedo ver, me dan un segundo. Colosenses 1, versículos del 16 al 17. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. I love that passage in Colossians. Yo amo este pasaje en Colosenses. There's a phrase in there that's repeated over and over. Hay una frase que se repite una y otra vez. All things. Todas las cosas. For in him all things were created. Porque en Él todas las cosas fueron creadas. All things were created by him Todas las cosas fueron creadas por Él. and through him Y a través de and for him. y para Él. For him. Para Él. He's before everything. Él está antes de todas las cosas. And in him everything is held together. Y en Él se sostienen todas las cosas. The very breath that you breathe, the next breath that you breathe, Incluso el aliento, como el aire que usted respira, es su siguiente tomada de aire ahora is mismo. only because Solamente sucede God is here with us, porque Dios está aquí con nosotros, holding us together, sosteniéndonos, sustaining us, sosteniéndonos, allowing us to live and to take that next breath. permitiéndonos tomar ese siguiente bocanada de aire. That's the world that we live in. Ese es el mundo en el que vivimos. What does this have to do with education? It has everything to do with it. ¿Y qué tiene que ver esto con la educación? Tiene todo que ver con la educación. Think about other worldviews for a moment. Pensemos en otras cosmovisiones por un momento. The ancient
the ancient Gnostic worldview that Plato had. La cosmovisión gnóstica que tenía Platón. They didn't believe this. Ellos no creían en esto. They divided the world into two parts. Ellos habían dividido el mundo en dos partes. There was this perfect part, this heavenly part. Había una parte perfecta casi celestial. And then there was this lower part, this earthly, worldly part, Y luego estaba esta parte baja, mundana, terrenal, right? That was dirty and, secular, que era sucia y secular, worldly, profane. mundana, profana. For Plato, that wasn't worthy of studying. Para Platón no valía la pena estudiar esa parte. We had to study the higher, the elevated things. Tenemos que estudiar lo que está allá arriba, lo elevado, lo alto. But that's not what we see in the scriptures. Pero eso no es lo que vemos en las There's no escrituras. higher and lower. No existe lo que está God más arriba, lo que created está más all of abajo. it. Dios creó He todo, loves all of it. ama todo ello. It all is a reflection of Him. Todo es una It's all important. todo lo refleja No él. higher and lower. Todo es importante, no hay algo más alto o más bajo. What about the animistic worldview? You have some of that here in Bolivia. ¿Qué pasa cuando hablamos de cosmovisión animista? Esto lo vemos aquí en Bolivia. Well, here the world, the physical world, is inhabited, right, by spirits, by Aquí gods, el right? mundo físico está habitado por espíritus, ¿cierto? Por dioses. And the gods are capricious. We don't know if they're happy or angry. Y estos dioses son caprichosos, no sabemos si están felices o si están enojados. We can't study things. No podemos estudiar las I cosas. can't study the tree No puedo estudiar un árbol because the gods live in the tree. porque los dioses habitan los And if I árboles. start digging around in the tree to si- study, Si quiero escarbar el árbol para estudiar, I might make the gods angry, tal vez los dioses se van a enojar. right? So I can't do that. Entonces no puedo hacer eso. These are false stories, right? Pero estas son historias falsas, narrativas falsas. The true story says, no, these things aren't gods. La narrativa bíblica dice que son dioses, They're creations of gods. creación de Dios. And furthermore, He created us to rule over that. Y más allá de eso, Dios nos creó a nosotros para poder gobernar So we esa have to creación. study that, okay? Así que tenemos que estudiar la We'll creación. come to that one in a second. Y vamos a volver a esa idea en un momento. In the very beginning of our story, En el principio de nuestra historia, let's go to the next one, yeah. God created 4 fundamental relationships. Dios creó 4 relaciones fundamentales. God created a world of relationships. He made us as people who can relate, to be in relationship. Dios nos creó como seres relacionales, seres que necesitamos estar en relación. Relationships are fundamental to creation. Las relaciones son fundamentales a la creación. Okay, the most important relationship La relación más importante is our relationship to our Heavenly Father, the Creator. es nuestra relación con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. But we also have a relationship with ourselves. Pero también tenemos una relación con nosotros mismos. Right? We have an ongoing conversation with ourselves, right? Tenemos una relación constante con nosotros mismos. Probably right now in your head you're having a conversation with yourself. Probablemente en este mismo momento usted está conversando con usted We mismo. have this relationship to ourselves Tenemos una relación con nosotros, and then to others. pero también con otros. God says, love your neighbor as yourself. Dios nos right? mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. And then we have a relationship to everything else, all of creation. Y también tenemos una relación con todo lo demás, con la creación. Those 4 were established at the beginning. Estas 4 relaciones fueron establecidas en el principio. When Adam sinned, when he rebelled against God, Adam and Eve, Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, that first relationship was broken. esa primera relación se rompió. We were alienated from God. Fuimos separados de Dios. And all the other relationships became broken as well. Y todas las demás relaciones también se rompieron. We were alienated from ourselves, Fuimos separados de nosotros mismos, from others, de otros and from creation y de la itself. creación también.
Our story says that it doesn't end there, though, right? That's not the end of the story, right? Pero la historia no termina ahí, ¿cierto? God wants to redeem, to restore all of it, Dios quiere restaurar, quiere redimir todo ello. starting with the first and the most important one. Empezando con la primera relación y la más importante. That's why Jesus came, Para eso vino Cristo, so that we could have that relationship restored. para que podamos tener esa relación restaurada. Evangelicals, we know that, right? Los evangélicos sabemos eso, ¿verdad? But we often forget that he came to restore all the other ones as well. Pero constantemente se nos olvida que Él también vino a restaurar todas Our las demás relationship to relaciones. Las relaciones con nosotros, To each other, con unos con to los otros creation. y con la He wants creación. all of it restored, Quiere restaurar todas estas relaciones. all of it redeemed. Todo esto tiene que ser redimido. Now, these four relationships, Estas 4 relaciones they form the foundation for all, the entire scope of human education. establecen el fundamento para todo lo que es la educación humana. When we think of our relationship to God, Cuando pensamos en nuestra relación con we Dios, think of that area of education or study of theology, right? pensamos usualmente en un área de educación que es la teología, ¿verdad? When we think of the relationship to ourselves, Cuando pensamos en la relación con nosotros mismos, that covers the area of psychology, eso right? es el área de la psicología, ¿cierto? When we think of the relationship to En others, la relación unos con otros, now we talk about sociology. hablamos de sociología, We talk about ethics. acerca de ética, We talk about about justice, justicia, morality. o moralidad. All of these things Todas estas cosas have to do with our relationship one to another, tienen right? que ver con nuestra relación unos con otros. And our relationship to creation. Y ahora pensemos en la relación con la Now we creación. study things like physics, Estudiamos física, chemistry, química, biology, biología cosmology, o cosmología. economics. Mía. The entire range of human education is summed up in these four fundamental Todo lo que relationships. ustedes puedan pensar acerca de la educación, todas las áreas de estudio se fundamentan en estas 4 relaciones. All of it is important. It all has to be studied. Todas estas son importantes y todo tiene que ser None estudiado. of those subjects Ninguna de estas materias can be understood apart from God. puede ser entendida separada de They're Dios. all important. Todas son importantes. They're all worthy of study. Todas son dignas de ser No estudiadas. other worldview, no belief system has that at its foundation. Ningún otro principio, ningún otro sistema de estudios tiene esto en su fundamento. Only this one. Solo esto, la palabra de Dios. Only. Let's go to this next principle. Vamos a ver el segundo principio. All people Todas las are personas made by God son creadas por Dios in His image a su imagen, with inherent dignity con una dignidad innata, and inherente value y valor and purpose. y propósito. Every human life has immense value. Cada vida humana tiene valor, un valor inmenso. Male, female, Varón, mujer, rich, poor. rico, pobre. Doesn't matter what your social class No is. importa de qué clase social Doesn't seas. matter what your ethnicity is or your skin color. No importa cuál sea tu etnia o tu color de piel. Every person Toda persona is God's creation. They're worthy of being educated. es creación de Dios y tiene y merece ser educada. Let's look at the next slide. My friend Elizabeth Humans is fond of saying this. Go Mi ahead. amiga Elizabeth Humans, ella dice esto: cada niño tiene un nombre, una pasión, una historia y un lugar en la historia. No hay niños ordinarios. This is one of the most revolutionary ideas in the Bible. Esta es una de las ideas más revolucionarias que se encuentran en la It's one Biblia. of the most powerful contributions of Christianity to the world. Es una de las contribuciones más poderosas del cristianismo al mundo. No other worldview comes close to having this high and elevated view of the human being. Ninguna otra cosmovisión siquiera se acerca a tener este concepto del ser humano como un ser tan elevado. Again, in my own country in the United States, De nuevo, en mi país, en Estados Unidos, we don't believe this. nosotros no creemos esto. We don't believe this. No lo creemos. We're just purposeless products
of a process of evolution. Nosotros somos un producto sin propósito, resultado de un proceso de evolución. We're just material beings Somos seres materiales, with no inherent dignity, con ningún tipo de dignidad inherente. no inherent worth. No hay ningún tipo de valor If we're inherente. just matter, Somos solo materia. we're worth nothing more than any other kind of matter. Entonces no valemos más que ningún otro tipo de materia. Rock, tree, Una piedra, un árbol. we're no more valuable than that. No somos más valiosos que eso. And this devaluing of human beings Y esa desvalorización del ser humano is why es la razón 60 million por la que 60 millones Americans have been murdered de estadounidenses han sido in my asesinados lifetime en lo que lleva mi vida through abortion. a través del aborto, It's just matter. porque son solo Doesn't materia. matter. No importa. It's inconvenient. Es inconveniente. I don't need that. No lo necesito. We'll just get rid of it. Deshagámonos de ello. 60 million 60 millones in my lifetime. en el tiempo que yo And we llevo. look back at slavery Y miremos al tiempo de la and esclavitud we say, oh, how evil. y decimos, ay, qué How could they malo. do that? ¿Cómo pudieron hacer eso? We're doing something worse right Y estamos now. haciendo algo aún peor hoy Because of this belief, a causa de esta creencia, this lie. esta mentira. No, only the Bible has this elevated view of human beings made in God's image, Solo la Biblia tiene esta visión elevada del ser humano como creado a imagen de Dios, created by God. creados por Dios. You may not take that life. Ustedes no pueden tomar esa vida. That's my life. Esa es mi I vida. created it. And it has a purpose. Y tiene un It has propósito. dignity. Tiene dignidad. It needs to be loved, Tiene que ser amada, nurtured, nutrida, educated. educada. Let me tell you about a man named John Amos Comenius. Déjeme contarles acerca de John Amos Comenius. He was a reformer Él fue un from reformador the Czech Republic. en la República Checa. There wasn't Czech Republic in those days, I guess. En ese tiempo no era la República Checa, pero But from that part of the world, de esa from parte Czech, del yeah. mundo. He is the father. Everyone considers him the father of modern education. A él se le considera, todos lo consideran el padre de la educación moderna. And why is he the father of modern education? ¿Y por qué es el padre de la educación moderna? Because he simply applied these first two principles. Porque él aplicó simplemente estos dos primeros principios. God created everything. Dios creó todo, It's all important. todo es importante, It's all worthy of studying. todo es digno de ser estudiado And everyone deserves to be educated. y todos merecen ser educados. This was his principle. This is what he said. Ese fue su principio, eso fue lo que él dijo. Everything must be taught to everyone. Lo que él dijo fue, todo debe ser enseñado a todos. That set the foundation for the modern public school movement. Eso fue el fundamento del movimiento moderno de la educación pública. Now, we might take that for granted, of course, Ahora right? lo damos por hecho. Everything must be taught to Sí, everyone. todo se le tiene que enseñar a todos. But again, at his time, Pero en su tiempo, this was revolutionary. eso fue revolucionario. You don't teach everyone. No se le enseñaba Why a would you todos. teach women? ¿Por qué le enseñaban a las Right? mujeres? They just work at home. They don't need to be educated. Ellas son para estar en la casa, no necesitan ser Why would educadas. you teach slaves? ¿Qué le enseñarían a los They're esclavos? just manual laborers. They're just animals. Ellos son animales, You trabajador don't manual. educate them. No hay que educarlos. Only a small fraction at his time was educated. En su tiempo, solo una pequeña fracción de las personas eran educadas. Only the elite. Solamente los pertenecientes a Only la males. élite y varones. No, no, no. No. All people are made in the image of God, right? Todas las personas fueron creadas a imagen de They Dios. all ¿Cierto? have a purpose and a role to play. Todos tienen un propósito y un rol que cumplir. Everyone must be educated. Todos entonces deben ser educados. Only comes here. Viene de ahí. Public schools wouldn't exist without this book. Las escuelas públicas no existirían sin este libro. And they have to be taught everything. Y tienen que enseñarles todo. Again, at his time, they weren't. En su tiempo tampoco se enseñaba todo. Again, they had this kind of Gnostic idea. They were taught the higher subjects. Tenían una idea gnóstica también, donde se les enseñaban las materias más elevadas. Ethics, Ética, theology, teología,
But down here, these dirty subjects Pero las materias o cursos that sucios cause you to have to dig into the ground and get your hands dirty, que implican que te ensucies las manos escarbando en el suelo. that we don't need to study that. That's what the laborers and the slaves deal with, right? Eso no tenemos que estudiarlo, para eso están los esclavos y los trabajadores. No, he said no. Él dijo no. God created all of that. Dios creó todo eso. It's all important. Todo es importante. Everything must be taught to everyone. Todo debe ser enseñado a todos. That is your legacy. Y ese es el legado de ustedes. You come from that line. Ustedes vienen de esa línea. Are you carrying on the legacy of John Amos Comenius? ¿Están ustedes llevando el legado de Comenius también? A third principle. Vamos a ver el tercer principio. God made human beings to wisely rule over creation. Dios creó a los seres humanos para gobernar sabiamente sobre la creación. Let's read from Genesis 1:26. Vamos a leer Génesis 1:26. Luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Okay, at the beginning, God gave people basically two responsibilities, two items in their job description. En el principio Dios le dio al ser humano básicamente dos responsabilidades. Habían dos tareas que tenían que cumplir en esa descripción de su labor. Be fruitful, Sean fructíferos, multiply, multiplíquense, fill the earth. llenen la tierra. Fill the earth with the knowledge of the glory of God. Llenen la tierra con la gloria del conocimiento de Dios. And then wisely rule over the creation. Y luego sabiamente gobiernen la creación. I am the king, God says, Dios dice: yo soy el for rey I created all of it. porque yo creé todo esto, But now I'm going to raise you up, pero ahora entonces los voy a levantar a ustedes and you are going to be my vice president, my vice regent. y ustedes van a ser mis virreyes, mis vicepresidentes. You too are going to rule and govern Ustedes van a gobernar y van a reinar under me, bajo mí. accountable to me, Van a responderme a mí, for my glory. para mi gloria. But you are going to rule over all of my creation. Pero ustedes van a gobernar toda la creación. You are going to, as it says in Genesis chapter 2, Como dice en Génesis capítulo 2, let's read Genesis 2:15, you're going to work it. vamos a leer Génesis capítulo 2:15, que dice que tienes que trabajar la You're tierra. going to take care of it. Vas a cuidar de ella. Yeah, let's read Genesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Now, to wisely steward and to govern creation, Para poder gobernar y administrar la creación de forma sabia, the plants, las plantas, the trees, los árboles, the nations, las naciones, the economies, la economía, the schools, las the escuelas, governments, los to gobiernos, wisely rule over that, para poder gobernar sabiamente sobre estas you áreas, have to be educated. tienes que ser educado. All people have to be well educated, Todas las personas tienen que ser bien educadas. starting with ruling over themselves, right? Empezando con gobernarnos a nosotros mismos, ¿cierto? That's the first and the most basic area Esa of es- our rule. Esa es la parte más básica de nuestra área de gobierno. Your own thoughts, Tus propios pensamientos, your own tus actions. acciones. Do you rule over those things? ¿Usted gobierna sobre esas áreas? Yes, you do. Sí, lo hace. And you can't rule over anything else Y pueden gobernar todo lo demás. unless you can wisely rule over those things. No pueden gobernar todo lo demás a menos que primero gobiernen You can sabiamente see esas how áreas. this forms a basic building block for education. ¿Se dan cuenta de cómo esto hace ese fundamento para la educación? Grisel yesterday quoted Christian Overman. Ayer Grisel citó a Chris Overman. Chris Overman said the purpose of education is to learn how to wisely govern God's creation. Chris Overman dice que el propósito de la educación es aprender cómo gobernar sabiamente la creación de Dios. Amen. 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 That's right. It's that first and most basic job description. Esa es nuestro primer rol, lo más básico. Now, this idea of ruling over creation, Ahora, esta idea de gobernar sobre la creación doesn't only involve just managing the things that God has created. no solamente tiene que ver con gobernar las cosas que Dios creó.
image bearers of God, Nosotros como portadores de la imagen de right? Dios, We also create. también creamos. God made us that way. Dios nos creó de esa He forma. creates, Él crea, and then He created us luego nos creó a in His nosotros image also to create. en su imagen para que nosotros In other también, words, to take the things that He has made para que nosotros también podamos crear y tomar las cosas and que to Él make creó something new with it, y hacer algo nuevo con eso. something that never existed before. Algo que nunca existió antes. Take the words and the language that I've given you. Tomen las palabras y el lenguaje que les presento aquí. Write poetry. Escriban poesía, Create schools, creen escuelas, institutions, instituciones, families, familias, cities, ciudades, museums. museos. Create all of that. Creen todo eso. Take those grapes that I've given you Toma las uvas que te di, dice and Dios, make wine. y hagan vino. And when we do that, Y cuando hagamos when eso, we create cuando nosotros from what creamos God has created, de lo que Dios creó, He's glorified. Él es glorificado. He looks at that and He goes, wonderful. Él los ve y dice maravilloso. You know how I know that? ¿Saben cómo lo sé? I have children. Yo tengo hijos, I have 5. tengo 5. When they were little, Cuando eran chiquitos, they would create ellos creaban very simple drawings. dibujitos bastante simples. You've seen them. You have children, Ustedes right? los han visto, los que tienen hijos, ¿cierto? Something that never existed before. Algo que nunca antes existió. And they're so proud of it. Y ellos están tan And they orgullosos de eso. share it with me. Y me lo Dad, compartían. look what I made. Papá, mira lo que hice. How do I feel? ¿Cómo yo me sentía en eso? Oh, it's the most beautiful thing I've ever seen. Wow, es la cosa más hermosa que yo haya visto I'm en mi going to vida. put it on the refrigerator. Lo voy a poner en el I refrigerador. want everyone to see Quiero que this. todos lo vean. That's the way God's heart is. Así es el corazón de Look Dios. what they've done. Mira lo que han hecho. Let me introduce you to 2 people. Les quiero presentar 2 personas. Oh, before I do, let me read here's a great quote that I love from James Smith, a theologian. Vamos a leer antes de eso una cita de James Smith, un gran teólogo. Yeah, go ahead. Cuando Dios llama a la creación a existir, declara que es muy buena, pero no dice que está terminada. La creación no surge ya hecha con escuelas, museos de arte, granjas. Todo eso está esperando ser desarrollado. Las riquezas y el potencial de la buena creación de Dios han sido confiados a quienes llevan su imagen. Ese es nuestro llamado y nuestra comisión. Again, not all worldviews believe this. Ahora, no todas las cosmovisiones creen esto. I really want to tell you a story, but I'm running out of time. Can I tell you a story? I'll be quick. Creo que me estoy quedando sin tiempo, pero les quiero contar una historia. Se las cuento rapidito. One of my heroes is a Bolivian man named Arturo Cuba. Uno de mis héroes es un hombre boliviano que se llama Arturo Cuba. He lives in La Paz. I wish he could be here. Vive en La Paz y me hubiera encantado que estuviera aquí. He was a missionary, him and his wife, in Guatemala. Él y su esposa fueron misioneros en Guatemala And they were working in the highlands with an indigenous group called the Pocumchi. y él estaba trabajando con un pueblo originario llamado los Pocumchi en el área alta de Guatemala. The Pocumchi are considered to be the poorest group of people in the entire Western Hemisphere. Los Pocumchi son considerados el pueblo más pobre de todo el hemisferio occidental. They have terribly high infant mortality rates. Tienen unas altas tasas de mortalidad infantil. They struggle with hunger and poverty. Ellos luchan contra la pobreza y el hambre. Now, many years ago, Ahora, hace muchos años, missionaries had come to the Pocumchi villages, muchos misioneros habían llegado a las villas de los Pocumchi and they had shared the gospel. y compartieron el evangelio. And many of them believed in it and became Christians. Y muchos de ellos creyeron el evangelio y se hicieron And cristianos. now there were churches in the village. Y ahora habían iglesias en la villa, And yet they were still so poor. pero continuaban siendo tan pobres. Later, Christian relief and development organizations came. Luego llegó una organización de trabajo de misericordia And they said, oh, you need clean water. y les dijeron, necesitan agua limpia. So they drilled wells, Así right? que cavaron pozos. But then later the wells became broken and were no longer used. Pero luego los pozos se rompieron y tampoco se podían usar. And poverty continued. Y la pobreza continuaba. Then Arturo came Luego llegó with his Arturo wife, con su Arturo, esposa, the Bolivian. bolivianos. And he looked at the community Y miró la comunidad and he noticed that they were farmers y notó que eran granjeros and they were corn. Corn was their staple crop. y que lo que más sembraban era el maíz. Every year, Cada año rats
would come into the corn crop Las and ratas- eat half of the crop. Ratas llegaban a sus campos de sembrío y se comían la mitad del sembrío. And their children would go hungry. Y sus hijos tenían hambre. And he pasaban hambre. observed this. Y él observó esto. And he said to them one day, why do you let the rats eat your corn? Y un día les preguntó, ¿por qué dejan que las ratas se coman su maíz? And it seemed to them a very strange question, Y para ellos pareció ser una pregunta muy rara, because rats always eat the corn. pues porque las ratas siempre se That's comen what el they maíz. do. Eso es lo que hacen. They ate the corn of my Se grandparents comieron el maíz de mis and abuelos my great y de grandparents, mis bisabuelos. and of course they're going to eat my corn. Y por supuesto que van a comer de nuestro maíz. And Arturo thought, Y Arturo pensó, they don't understand something really fundamental. y algo muy fundamental que ellos no están So he entendiendo. began to teach. Así que empezó a enseñar. They weren't literate, Ellos no eran analfabetos. so he had to do skits. He was very creative. Así que tuvo que ponerse muy creativo y empezaron So a he hacer said- obras de teatro. Okay, I want you're going to play the role of a rat. Así que le dijo, "Ustedes van a hacer la representación de las ratas. You just lay on that chair over there. Acuéstense ahí en la silla. Just relax. Relájate. Just enjoy the sun. Disfruta del sol. It's easy work. You don't just lay there. Trabajo muy fácil, solo Now, acuéstate. farmer, you play the role of the farmer. Ahora este grupo va a hacer el rol de los Oh, granjeros. this is hard work. Eso es trabajo You have to duro. go down to the river. Tienen que bajar al You río. have to carry that heavy water Tienen que llevar esa agua to pesada water every day. para poder regar cada día. You have to pull the weeds. Tienen que sacar la maleza. Oh, it's hard, right? To take care of that corn. Es difícil cuidar ese maíz, ¿cierto? Now comes the harvest. Ahora viene el tiempo de la cosecha. Farmer, I want you to take that corn, Granjero, tú vas a ir a recoger esa put it on a cosecha, plate, lo vas a poner en un and plato you go serve it to the rat. y vas a ir a servírselo a la rata. Just go serve it to him. Sírveselo. Then he read from Genesis, right? Genesis 1. Y luego les leyó Génesis 1. How God put man in the garden Cómo Dios puso al hombre en el jardín to rule, para gobernar, to care for. para cuidar. And then he asked this question. Y les pregunto, es una pregunta. Who is ruling? Who has dominion? ¿Quién está gobernando aquí? ¿Quién tiene el dominio? The rat ¿La rata or you? o ustedes? That question Y esa pregunta changed everything cambió todo, because they got the right answer. porque dieron la They respuesta said, "Oh correcta. my gosh, the rats are ruling." Las ratas están gobernando. Is that what God wants? ¿Es eso lo que Dios quiere? No. No. Well, what are you going to do to change that? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para cambiar eso? What are you going to do? ¿Qué van a hacer? He didn't have to drill wells. Él no tuvo que excavar, He hacer un didn't pozo. have to go and tell them what to do. No tuvo que decirles qué They're hacer. very smart. Ellos son inteligentes. They just needed to think the right way. Solo necesitaban aprender a pensar de la forma correcta. They created systems that protected their corn crop. Y entonces crearon sistemas para proteger sus And the tierras. next growing season, the rats didn't eat the corn. Y en la siguiente cosecha, las ratas ya no se comieron el And the maíz. kids didn't starve. Y los niños no pasaron And the hambre. community was transformed. Y la comunidad fue I transformada. am not kidding, it was transformed. Y no estoy bromeando, fue transformada. Not because of some Christian development organization, No porque llegó una organización de desarrollo cristiana, but because of a principle. pero por el principio. God put man in the garden to rule over it. Dios puso al hombre en el jardín para gobernarlo. Only comes from here. Solo viene de aquí. It forms the foundation for education. Eso forma el fundamento de la educación. We can't rule over creation unless we know it. If we have not, we have to have knowledge of it. No podemos gobernar la creación si no la conocemos. Tenemos que tener conocimiento de ella. I want to tell you about a couple more heroes of mine. Quiero contarles de algunos héroes más. George, are you sure? Okay, George Washington Carver. Hablarles de George Washington How Carver. many of you know him, Carver? ¿Cuántos de ustedes conocen su historia? Carver's a true hero of mine. Carver es un verdadero héroe mío. Carver grew up in the United States right after the time of slavery. Carver creció en los Estados Unidos justo después que se abolió la esclavitud, o en el tiempo de la esclavitud. It was aún. still a time when blacks were treated horribly in our country. Fue un tiempo en el que las personas negras eran tratadas de una forma horrible en nuestro In país. fact, his own mother, I believe it was his mother, was killed, was lynched by the Ku Klux Klan. Taken. Su madre fue secuestrada por
aparentemente alguien del Ku Klux Klan. Patricia knows this story because it's one of the books that's out there, George Washington Carver. You can read about him, his Nosotros story there. tenemos el libro, la historia de George Washington Carver afuera en nuestra mesa si lo quieren leer. So he was considered to be the poorest of the poor, Carver. Carver era considerado ser el pobre de los pobres. And yet he did more to transform the black community than almost anyone in my country's history. Pero aún así, él fue la persona que probablemente ha hecho más para transformar la comunidad negra en mi país que en toda la historia. Because he was a very dedicated Christian. Porque él era un cristiano muy dedicado. And he loved his people, the people that he was in his community, the black people. Y él amaba a las personas de su comunidad, amaba a la gente negra. And he understood that he was to have dominion over creation. Entendía que él tenía que tener dominio sobre la creación. In order to bring forth new creations. Para poder traer nueva creación. In order that he could be a blessing to the people in his community. Para que él pueda ser de bendición a la gente de su comunidad. He's famous for taking the simple peanut. Él fue famoso porque él tomó el maní. A simple thing, right? Una cosa tan sencilla. We don't ¿cierto? think about peanuts, really. No pasamos mucho tiempo pensando en el maní. We just ¿verdad? eat them, Lo right? comemos nomás. But Carver thought about them. Pero que Carver pensó en el maní. And through that, he created new things, Y a través del maní creó cosas nuevas. new innovations Innovaciones. from the peanut. A través del maní. Let's listen to what he says here. Vamos a leer Yeah. esto. Tomé un puñado de maníes y los observé detenidamente. Gran creador, dije, ¿por qué hiciste el maní? ¿Por qué? Con el conocimiento que tenía de química y física me puse a descomponer el maní. Separé el agua, las grasas, los aceites, las gomas, las resinas, los azúcares, los almidones, las pectosas, las pentosas, las legúminas, la lisina y los aminoácidos. Ahí estaban las partes del maní extendidas ante mí. Entonces simplemente empecé a probar diferentes combinaciones de esas partes bajo distintas condiciones de temperatura, presión y demás. El resultado, lo que ven, estos 202 productos diferentes, todos hechos a partir del maní. He became very wealthy. Él se convirtió en un hombre He bastante also adinerado. He started 2 educational institutions Y él inauguró 2 instituciones educativas for blacks, for poor blacks. para gente pobre de raza negra. Okay, he's done more than just about anyone I know to elevate blacks in my country. Él hizo más que cualquier otra persona que yo pueda imaginar para elevar a las personas de raza negra en mi And it país. all started with this understanding Y todo empezó entendiendo esto, that God is made him to have dominion over the peanut. que Dios lo creó para que él pueda gobernar el maní. Let's look at what some have called the circle of knowledge, from God and back to God. Vamos a mirar algo que se ha llamado el círculo del conocimiento, de Dios y de regreso a Dios. Number 1, God creates. Número 1, Dios crea. And everything that he's created is good. Y todo lo que él crea es bueno, It's important. es importante, It has a purpose. tiene un propósito. Even a peanut. Incluso el maní, Everything. todo. Nothing is okay. We have to teach people to understand everything. Everything is important. Tenemos que enseñarle a todas las personas a entender todo, porque todo es importante. Number 2, Número 2, God creates man Dios crea al ser in humano his image. en su imagen. Man discovers. El hombre entonces He descubre. carefully observes God's creation. El hombre observa con cuidado la creación de He Dios. reasons. He uses that reasoning ability. Razona, usa su habilidad de razón. And de you see that razonamiento. with Carver. Y lo vemos en el ejemplo de Carver. Why, God? ¿Por qué? Why Dios? did you make the peanut? ¿Por qué creaste el maní? He's reasoning here. Él está He's razonando. looking at something that God made. Está mirando algo que Dios creó. And then he begins to do something that only man can do uniquely. Y entonces hace algo que solamente el hombre puede hacer de forma única. He imitates God Imita a Dios. in that he begins to create. Y entonces el hombre empieza a crear. And you see that again with Carver. Lo vemos en el ejemplo de Carver. I took apart that peanut into all of its little parts, Separé el maní en cada uno de sus elementos and I laid them all out. y los puse ahí todos al frente mío. And then I began to create new things with those Y parts luego con esas partes yo empecé a crear nuevas cosas that never existed before. que nunca antes existieron. Useful things, Cosas
útiles, new food products, productos alimenticios, dyes for clothing. tintes para la ropa, 202 new products, 202 productos nuevos, all from a peanut. todos del maní. And what does God do when he looks at George Washington Carver? ¿Y qué hace Dios cuando mira a George Washington Carver? Wow. Wow. Look what you've done with my peanut. Mira lo que hiciste That's con amazing. mira lo que hiciste con el maní, es And look increíble. how you've used it to bless this nation. Y mira cómo lo usaste para bendecir a la nación. None of that could have happened Nada de eso hubiera pasado apart from the Bible separados de la Biblia and apart from a man who was educated in science and chemistry. y separados de un hombre que fue educado en ciencia y en química. That is what this story's about. Se trata la historia. I also have, I love the Wright brothers. Me encanta la historia de los hermanos Wright. The Wright brothers are the ones who invented the airplane. Los hermanos Wright son los que inventaron el aeroplano. They were simple people in Ohio. Son personas muy sencillas de Ohio. In fact, they weren't highly educated, they weren't elite. En el caso de ellos no pertenecían a la élite ni eran You know tan what educados. they did for a living was they repaired bicycles. They were bicycle repairmen. De trabajo de vida ellos reparaban bicicletas, a eso se dedicaban. You know, you can go into the shop that they ran today. Ustedes pueden visitar el taller que ellos They've tenían. preserved their shop in Ohio. En Ohio se ha preservado su taller. It's very simple. Es muy sencillo. Wooden workbench, Tenían bancas de madera simple tools. y herramientas muy It wouldn't sencillas. look any different than workshops right here in Cochabamba. Probablemente se vería muy parecido a los talleres aquí en Cochabamba. Yet they invented the airplane that changed the world. Inventaron el aeroplano que cambió el How mundo. did they do that? ¿Cómo lo hicieron? They observed. Observaron. God's the primary creator. Dios es el creador primario. Look at these birds. Vieron las aves. Look at their wings. Mira sus alas. Look at the shape of those wings. Mira la forma de sus alas. And they began to reason. Y empezaron a razonar. Right? Flight is not possible without that unique design of the wing. El vuelo no es posible sin ese diseño único de las That alas. doesn't come from us, that comes from Y God. eso no viene de nosotros, viene But de Dios. they observed. Observaron. And then they began to Y create. entonces empezaron a crear. Let's do something. Let's try to replicate a bird with a machine. Hagamos algo, vamos a tratar de replicar a un pájaro, pero con una máquina. So they created that wing, right? Entonces crearon el ala. Very simple. They put power, made some power, gave it power. Muy sencillo. Y luego encontraron una forma de darle fuerza. And the next thing you know, they were flying. Y lo siguiente que sabemos es que estaban volando. None of that Nada de eso would have happened hubiera pasado without this book, sin este libro. without education. Sin educación. That's your legacy. Ese es el legado de ustedes. That's your role Ese es el rol que ustedes tienen right here in Bolivia. aquí en Bolivia. To raise up people El poder levantar personas who know Que that con- they are to rule over creation que saben que tienen que Wisely. gobernar la creación con sabiduría and to create new things para that crear honor and cosas bless nuevas que honren y den la gloria de Dios. God. Let me wrap up in the next 5 minutes if I could Vamos a tratar de terminar en los próximos with 5 one final minutos principle. con un principio final. The Bible is the source of all truth, all knowledge and wisdom. La Biblia es la fuente de toda verdad y sabiduría. This is the word of God to us Es la palabra de Dios para nosotros. for who we are and how we are to live. Por quiénes somos nosotros y de qué forma debemos vivir. Your word is a light to my feet and a lamp to my path. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Jesus said, if you abide in my word, Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, you are my disciples, ustedes son mis discípulos. and you will know the truth. Y ustedes conocerán la verdad. This is the source of truth. Esta es la fuente de la Nothing verdad. else. Nada más. You will know the truth, Ustedes conocerán la and the verdad. truth will set you Y free. la verdad los hará libres. Now, based on that understanding, Ahora, basándonos en ese the entendimiento, great reformers, los grandes reformadores, Luther, Lutero, Calvin, Calvino,
They said, this book needs to be in the hands of everybody. fue que dijeron, este libro tiene que estar en las manos de todas las Not personas. just the elite religious leaders of the Catholic Church. No solamente la élite o los líderes religiosos de la Iglesia Not Católica. just locked up in the Latin language that nobody knows and can read. La Biblia no tiene que estar encerrada en latín, una lengua que nadie puede leer. This book needs to be in the hands of everybody. Este libro tiene que estar en las So manos they de can know todos the truth. para que puedan conocer la So verdad, they can be free. para que puedan ser So libres, their nations can be blessed. para que sus naciones So puedan they ser began to benditas. translate. Y empezaron a traducir First into German, primero al alemán, then Spanish, then English. español, inglés, And then they began to teach the people y empezaron a enseñar a las personas to read a leer so that they could access that knowledge themselves. para que puedan acceder a ese conocimiento de ellos mismos. And in the process, over the Y years, en el proceso, a lo largo de los años, entire languages have been recorded and preserved. muchos idiomas han sido escritos y preservados. I think the fifth most spoken language in the world today is Hindi in India. Creo que el quinto idioma más hablado en el mundo es el hindi de India. Hindi would have probably been lost to mankind as a language. El hindi probablemente se hubiera perdido en la humanidad como lenguaje, como It was lengua, only a verbal language. porque era una lengua oral. But then the missionaries came to India Pero llegaron los misioneros a and they India said the people need to read in their own y language. dijeron la gente tiene que poder leer en su propia So lengua. they wrote it down. They created the Hindi written language so they Entonces, could translate the Bible. Crearon los alfabetos y la lengua escrita en hindi para poder traducir la Biblia. And that preserved the language Y eso preservó as a el written idioma. language. Es un idioma escrito ahora. And that story is repeated over and over and over. Y esa historia se repite una y And otra they vez. taught them to read. Y les enseñaron a They leer. educated them. They started schools Los educaron, abrieron and escuelas, universities so they could educate universidades them para poder to educarlos, access the truth. para acceder a la verdad. And when they did Y this, cuando lo hicieron, they introduced new words. les presentaron palabras nuevas. I'm going to talk later about the power of words. Más tarde voy a hablar acerca del poder de las palabras. We were just studying. In the beginning was the Word, right? Estábamos estudiando hace poquito, en el principio fue el verbo. Words are so powerful. Las palabras son poderosas. So when they translated the Bible, they introduced new words that didn't exist before in indigenous languages. Entonces, cuando tradujeron la Biblia, también introdujeron palabras nuevas que no existían en estas lenguas nativas. Words like freedom, Palabras como libertad, justice, justicia, individual, individuo, future. futuro. Many of our best words, Muchas de nuestras mejores palabras they didn't come from our indigenous languages. no vinieron de nuestras lenguas nativas. Those ideas didn't exist. Esas ideas no existían. They came into our language Llegaron a nuestras lenguas through this book alone. a través de este libro solamente. And with those new Y words con esas nuevas palabras came whole new concepts. llegaron conceptos completamente nuevos. And that changed the culture. Y eso cambió la cultura. Think about the word compassion. Pensemos en la palabra compasión. If you watch that movie, that famous movie, the Passion of Oh. the Christ, Si ustedes han visto la película tan famosa La Pasión de Cristo, you saw a picture of ancient Rome. vieron una representación de la Roma antigua. It was a cruel culture. Era una cultura cruel. You saw the cruelty in the beating of Jesus. Vieron la crueldad en cómo azotaron a In Jesús. the crucifixions, it was cruel. En la crucifixión eso es There una was crueldad. no concept of compassion. No existía el concepto de It didn't compasión. exist. No existía. That was for weak people. Era para la gente débil. When God spoke his name on Mount Sinai to Moses, Pero cuando Dios le dio su nombre a Moisés en el monte you Sinaí, remember Moses said, "Tell me your name." Moisés, ¿se acuerdan? Le preguntó, dime tu nombre. And God spoke his name. Y Dios le dijo su nombre. The Lord, the Lord. Le dijo el Señor. The el very Señor. first word that he used to describe his character. La primera palabra que usó para describir su carácter. The first one, La primera. the compassionate, El compasivo. gracious God. Dios de gracia. Abounding in love, Que abunda en amor. maintaining love to thousands. Que mantiene el amor a miles. God is compassionate. Dios es compasivo. That word came into cultures through the Bible. Esas palabras entraron a las culturas a través de la Biblia. That concept, that idea,
ese concepto, esa idea. And people began to act in ways that were Y compassionate. las personas empezaron a actuar entonces de forma compasiva. Nations were discipled, Las naciones fueron but discipuladas, only pero solamente because people believed this book porque la gente creía was en the este source libro, of truth. que este libro era la fuente de And verdad. they needed to be taught to understand it, to reason with it, and to read it. Y necesitaban enseñar a las personas a leerla. And those kinds of peoples established schools and universities. Y esos son el tipo de personas que establecieron las universidades, All las over the crearon world. en todo el mundo. In fact, almost all of the most important universities in the world today were started by Christians. De hecho, las universidades más importantes en el día de hoy en el mundo fueron iniciadas por cristianos. Oxford and Cambridge in England, En Inglaterra, la Universidad de Oxford y the Cambridge, University of Paris in la France, Universidad de París en the Francia, University of Heidelberg in Germany, la Universidad de Heidelberg en in my Alemania, own country, Harvard, Yale, Princeton, Columbia University, all of them were started by Christians. en mi país, Harvard, Yale, Princeton, Columbia, todos fueron iniciados por cristianos. In South Korea, Yonsei University, Beijing University, La Universidad de Yonsei de Beijing en Corea, this school right here, o Pekín en China. that's what we do. Es lo que hacemos aquí. We start schools Eso es lo que hacemos aquí, empezar because of those escuelas principles. por estos principios. There would be no such thing as education, No existiría esto, no existiría la educación. not just Christian education, No solamente la educación any cristiana, education ningún tipo de educación apart from this book. separados de este libro. That is your legacy Ese es el legado de ustedes and mine. y el mío. We have to carry that torch forward, right? Hay que llevar la antorcha, pasarla, ¿cierto? Amen. Let's pray. Oremos. Lord God, thank you Padre, gracias for this rich legacy that you've given por us. este legado tan rico que nos has dado. For people like George Washington Carver, Por personas como George Washington Carver, Martin Luther, Martín Lutero and so many others. y tantos otros. Lord, you've called us to be in that line and in that legacy right here in Bolivia today. Señor, tú nos has llamado a alinearnos con ese legado aquí mismo en Bolivia. Lord, help us to understand what that means and to live out that legacy Señor, ayúdanos a entender qué significa eso y cómo podemos vivir ese legado. so that this nation that you love Para que esta nación que tú amas can be blessed. pueda ser bendecida. For the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén.